Hola, 10 de abril 2025, esa nueva creación, cómo nos está actualizando el diseño y en qué va esa función de esa nueva versión de mí. Bueno, pues hoy tenemos que es el día 100, es la actualización para todo mi persona, en todos los niveles. Y bueno, aquí le decimos ojos lógicos. ¿Por qué? Porque es como si desde Sol, dos soles estuvieran viendo al concreto, en este caso a este ser. ¿Cómo sería desde Sol esa visión para nosotros? ¿Qué es lo que está viendo que nosotros estamos desarrollando? Y cómo estamos llevando esta experiencia que se generó para reconocer, tomar conciencia que era la totalidad. Sí, que componía la totalidad. Entonces, pues está muy interesante. Si lo leo de futuro, pues sería 001. Entonces estamos viendo cómo presente y pasado se están actualizando, futuro y presente se están actualizando en el pasado. Pero ¿para qué me sirve una actualización en el pasado? ¿Es que lo voy a modificar? No, pero lo puedo reescribir. O sea, lo puedo reescribir porque puedo entender de cómo va el código de eso que fue en el pasado. Cuando tomo conciencia, ¿para qué viví esa experiencia? ¿Para qué viví ese desafío? ¿Por qué cambié mi forma de ser? ¿Qué es lo que me llevó a hacer esos cambios? ¿Qué es aquello que me ha llevado a mi crecimiento en este trayecto de vida? ¿Y qué son aquellos pasos previos que a lo mejor no entendí y que me quedé con la duda? ¿Para qué viví con esto? ¿O por qué dejé tanto tiempo que siguiera esta experiencia y no puse un alto? Bueno, pues al revisar esa trayectoria, verlo desde otro enfoque me permite reescribir la intención del mismo. Entonces, pues sí, hay que aprovechar esa oportunidad. Hoy tenemos que son los circuitos de asimila 265 y entonces en el asimilar ya pasamos los procesos de capté, capturé y asumí. Y en el asimila ya lo vuelvo parte de mí. Una cosa es que yo asuma que va a haber una actualización y otra cosa es que asimile de qué va la actualización. Una cosa es que yo me entere que hay que hacer un cambio, una modificación, ver de otra forma, y otra cosa es hacer la acción. Entonces, cuando entramos en el asimila, es cuando estoy un paso previo a accionar, pero le doy el espacio y el permiso de poder habitarlos. Así como ayer hablaba de las diferentes relaciones y los enlaces que tenemos con nuestro entorno, yo me doy permiso de habitar mi vida, ¿sí? Como ser individual. Entonces, en mi conectividad, al momento de darme permiso de vivir mi vida, estoy conectando con mi átomo y mi propósito del átomo de vivir esta experiencia concreta. Pero también cuando yo me conecto con la especie y me doy permiso de ser miembro de la especie, entonces estoy incrementando el ancho de banda de la conexión, porque me estoy conectando con el ambiente, la parte del espíritu, de la parte subatómica, y entonces ya no solamente es mi propósito o el desarrollo que iba a ser como átomo, sino también cómo esa conciencia va a estar apoyando en ese desarrollo como miembro de otro marco. Entonces, si yo doy los espacios para cada desarrollo, pueden ambos desarrollos convivir. Ahora, ¿eso significa que uno va a tener más prioridad que otro? Depende de lo que tengamos que desarrollar, pero es interesante ver que van relacionados, o sea que uno no descarta al otro y se pueden dar la mano para hacer ese crecimiento. Entonces, pues bueno, no me siento como muy a la ligera. Ahora, si cambiamos y no entiendo qué es 265, pues puedo leer como 562, que podría ser la lógica de los circuitos para el potencial. Yo quise leerlo como 26 en lugar de 62. ¿Por qué? Porque si yo entiendo cuál es la lógica que aplica en mi RI, puedo entender por qué estoy operando. ¿Qué es la lógica en RI? Es cómo está trabajando mi ser interior. ¿Cuál es la lógica del átomo para operar? La lógica del alma para este propósito. Lo puedo entender todo en lo concreto, ¿no? Tengo que dejar también su parte abstracta, porque entonces, si yo quisiera verlo todo concreto, me estaría haciendo preguntas de ¿por qué elegí ser mujer? ¿Por qué elegí esta familia? ¿Por qué elegí ser la hermana mayor? ¿Por qué elegí tener este desarrollo? ¿Por qué elegí vivir desde la parte a lo mejor un tránsito místico, un tránsito en ciencia y un tránsito más de lógica? ¿Por qué elegí el trabajo que elegí? O sea, y empezarme a cuestionar mucho de mi proceso. Que en la etapa de desarrollo a veces caemos en esas fases.
pero que no es tan necesario ese desgaste, sino entender, bueno, lo que he vivido es porque yo sé que se necesitaba hacer un desarrollo, ¿ok? Y me quedo con eso. Era necesario para vivir la experiencia en tierra. Entonces no me voy a frustrar por lo que he vivido, sino voy a entender que eso era algo que era necesario para esta experiencia corpórea, ¿no? más gravitatoria, más molecular. Y aparte, cuando le entiendo o le doy un sentido a por qué estoy aprovechando eso que viví, puedo ver la foto completa. No solo como las características y propiedades de esa situación, sino como en el uso que voy a hacer de esas características y propiedades. Por ejemplo, para ti, cuando vives un desafío, ¿qué es lo que más rescatas? Rescatas el haberlo completado, rescatas el haberlo transitado, rescatas el haberte atrevido a vivirlo, rescatas la ayuda que recibiste. ¿Desde dónde ves ese desafío? O solamente lo ves como un suceso que pasó y ya fue, no tiene un anclaje en ti. Bueno, vamos a ver, hoy es 10 de abril 2025, para las 5D es día J, para la 3G estamos en el día 100, vuelta 7, cuadrante lógico, paso contexto. Hoy terminamos nuestra fase lógica, es eso, en la más lineal. Ser con actualización presente y futuro desde sol a tierra. Si se actualiza mi código, puedo reconocer el valor del ser que ha transitado la experiencia. De ahí el uno del pasado y iniciar un nuevo recorrido que alimentará el futuro, y de ahí al pasado, de ahí al presente. Recuerden que los tiempos de pasado, presente y futuro no son en forma lineal. Los ponemos en forma lineal para entenderlos, pero todos están sucediendo a la vez. Y normalmente el futuro alimenta al pasado para usarlo de combustible para el presente. Esto es reescribir el pasado, más bien es decodificarlo de una manera más adecuada, pues al tener una experiencia previa se tiene una referencia, pero ¿qué pasa si la referencia es cerrada? O sea, que mi interpretación del pasado está no completa, sino que le falta una parte. El poder decodificarla y ajustarla a lo que sí es nos permite poner un punto de partida para una experiencia totalmente diferente a la previa vivida, incrementando el rango de vivencia. Voy a incrementar el rango de vivencia. Entonces, acuérdate que nuestro átomo tiene su límite y su alcance, ¿no? Entonces podemos pensar que su límite es este cuerpo, si nos vemos al concreto, pero realmente el límite se extiende en la multidimensionalidad cuando accede al abstracto. Pero realmente el átomo solo se queda en su renglón del átomo, o puede expandir ese horizonte, puede expandir su alcance. Entonces, ¿cómo lo va a expandir? Cuando incluya la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia le va a decir, mira, átomo, date cuenta que hay otra forma adicional a vivir eso que tú estás viviendo. Date cuenta que hay otras opciones. Entonces, por ejemplo, ahorita acordándome de otras opciones, cuando yo estaba en la secundaria, y claro, te empiezas a perfilar como qué vas a hacer de grande, qué te vas a dedicar y todo, ¿no? Entonces había una preparatoria que era una preparatoria de tecnología, en la cual estaban haciendo técnicos, es decir, te daban la prepa normal más una fase técnica, te daban una especialización. Entonces, esta escuela tenía 2 sedes, una cerca de donde yo vivía y otra muy lejos. Y pues obviamente, como en la historia de la familia había ingenieros, pues la tirada era estudiar una ingeniería, o ese era el perfil que tenía en ese momento. Hago los trámites y obviamente a mí me hubiera servido mucho en ese momento entrar a estudiar a esta escuela enfocada a hacer algo más técnico, porque era un pasito más para la carrera, ¿no? Entonces hago los trámites, me va bien, pero como me va bien y tengo buen puntaje, me mandan a la instalación más nueva, porque es la que tiene más acceso a tecnología de renovada y nuevos como se dicen, planes de estudio. Entonces me mandan al centro más lejos, ¿no? Donde estaba, donde yo vivía. Entonces yo había hecho un plan y decía, bueno, pues me puedo ir a vivir con unos tíos, y de ahí todavía tomo un camión y me toma como 1 hora todavía para llegar, pero sí voy. Y, o sea, yo ya tenía mi plan para ir a vivir esa experiencia. Claro que mis papás, cuando se dieron cuenta, buscaron opciones para que me pudiera cambiar, y cuando les dijeron, bueno, al menos necesitas 6 meses estar en esa etapa, en aquel centro, y luego ver si se puede hacer el cambio para la otra localización que está más cercana, pues era un
un azar, porque no se sabía si iba a haber lugar o si podía volver a moverme. Claro que mis papás dijeron que no, me dijeron, no, pues te quedas en la prepa normal, no importa que no sea técnica. Entonces ahí se hace como un trunque, ¿no? En para dónde iba perfilada mi vida y a dónde va. Entonces, claro, pues paso la prepa normal. Entonces, cuando voy a entrar a hacer trámites de la universidad, pues resulta que hay como un desafío fuerte, porque no se tomaba todavía muy en cuenta que las mujeres tuvieran ese desarrollo de carrera. Sí estaba abierta la opción, pero no era como el común en las familias. Entonces se buscaba algo como más de estabilidad, porque la idea general que permeaba era que, bueno, tú vas a salir de tu casa con una pareja en un estado de unión, y entonces ¿para qué quieres una carrera? Pero por otra parte yo decía, pues si toda mi vida me han vendido el sueño de la carrera y el desarrollo, yo lo quiero vivir, ¿no? O sea, yo compré esa historia y quiero vivir esa historia. Entonces, pues sí, el desafío era poder hacer los trámites para estudiar la carrera, cuando toda mi historia de crecimiento era de, no, es que la carrera te abre puertas, es lo mejor, porque te da un empuje, te da un nombre, te da esto, ¿no? Entonces, como te vendían antes. Y de repente, o sea, estar tan cerca de vivir esa experiencia, de repente que te dijeran no, era como un choque de, ¿por qué no? O sea, no, porque te vas a unir con alguien, y ¿para qué quieres eso? Yo, pero ¿quién te garantiza que sí me voy a unir con alguien o no? Independientemente que me una con alguien, o sea, como ¿por qué podría no vivir esa experiencia? Entonces viene un desafío interesante ahí. Entonces, a lo que voy es, si yo tomara como solo una versión de las posibilidades que puedo tener, pues se vuelve muy fuerte qué restringida hubiera sido mi vida, ¿no? O sea, por una parte sí un apoyo, pero de repente no deja, todavía estás muy chica, déjate, te regreso a la zona segura. Pero cuando ya tienes un poco más de herramientas para ir a esa zona, o sea, pasar ese límite, incrementarlo, es como, ¿por qué no? Buscar esa lucha. Y me acuerdo que para hacer los trámites tuve el acompañamiento por otros miembros de la familia, más que mi familia nuclear. Algunos de mi familia nuclear sí, claro, pero digamos que las bases importantes, pues una parte no estuvo. Pero eso no me limitó a vivir la experiencia. Y ya después pues caí aquí. Entonces no hay nada seguro en ese proceso, pero sí es importante ver cómo se va haciendo ese ajuste de realidad, y que tú veas la opción y que puedas ir por esa opción. No te va a asegurar el éxito de la experiencia ni hacer como todo ese trayecto, pero te permite saber que tú puedes expandir tu límite. Entonces, el día de actualizarse y actualizar esas conciencias, tanto del átomo como en la conexión con el ambiente, me va a permitir ver opciones y no cerrarme como, por ejemplo, en la secundaria, que fue, no, pues no tengo otra elección, ¿no? A lo mejor yo tenía mi plan, y si lo comenté, mi plan parecía que no era lo que se iba a permitir, pero ya al momento de entrar a la carrera fue, no, espera, hay opciones, quiero entrar. Y bueno, pues si quieres hacer como más estos desarrollos, ver cómo puedes leer y reescribir eso que viviste en el pasado y verlo con otros ojos para que te sea funcional y te des cuenta, si hay un límite no significa que esté prohibido, sino que puedo expandir el horizonte, pero hay que desarrollar herramientas para eso. Pues me puedes contactar, estoy como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram, y nos vemos el día de mañana. Bye bye.